que me haya aceptado esta llamada. Dante, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Me da mucho gusto estar con un periodista tan prestigiado y además en un proyecto de comunicación tan importante como Radio Fórmula. Gracias, muchas gracias, Dante. A ver, ¿qué pasó ayer, Dante? No tuvieron los votos, esa es la realidad, ¿no? Así es. Para mí es muy importante que se precise que el bloque de contención fue alentado por Movimiento Ciudadano por una razón, Joaquín. Al inicio de la legislatura, Movimiento Ciudadano tenía el número de senadores necesarios para que, si jalábamos en política de alianza con el gobierno, fuera suficiente para que se hicieran todas las reformas y además se dieran todos los nombramientos en términos de los acuerdos con el poder público de México. Y nosotros tomamos la decisión de mantener una vía de independencia y apoyar lo que es a favor de México y de dejar de hacer lo que lastimara al país. Y esto tiene una relevancia especial porque si hubiéramos hecho acuerdo con el gobierno, a la oposición le hubieran faltado nuestras firmas para presentar cualquier acción de inconstitucionalidad o controversia. Así que en ese sentido, Movimiento Ciudadano se convirtió al interior del Senado en la fuerza electoral determinante como bancada. La bancada naranja es la que podría definir en ese sentido la orientación de la definición de políticas públicas por parte del gobierno. Y tomamos la decisión de apostarle a crear el bloque de contención para que con las otras fuerzas de oposición pudiéramos frenar iniciativas absurdas como esta que se está presentando. Sí, porque bueno, Morena tenía 60 hasta antes de ayer, ahora tiene 61, más 15 del Verde, del PT y del PES, pues serían 76. Y con los 11... No, porque te quiero recordar que hay algunos compañeros que cambiaron de bancada. Lili Telles, el propio Germán, que me solidarizo con lo que ha dicho, es uno de los brillantes abogados que están en el Senado y la argumentación jurídica que él dio, la comparto, no la vamos a repetir ahora. Yo creo que tanto a ti como al auditorio le va a interesar las condiciones políticas de esta supuesta ampliación del plazo que está solicitando, hoy lo dijo el presidente, de manera directa el titular del Poder Ejecutivo, aunque haya utilizado como vehículo al PRI. Bueno, él dijo, la volveremos a presentar. O sea, se deduce que era suya con la frase de hoy. No se deduce, era de él, porque acuérdense que cuando Andrés está en un escenario, ese es el mejor escenario. Antes decía que los militares en los cuarteles, y ahora que dio vuelta, pero lo hizo en 360 grados, quiere que todos los que antes estábamos de acuerdo en que fortaleciéramos a las policías estatales y municipales, a los policías de proximidad, a los policías que tienen acciones de prevención y además de investigación, fueran fortalecidos. Ahora, cuando él ya cambió de opinión, pues somos de lo peor de la sociedad porque no aplaudimos las decisiones que ahora sí aplauden, lamentablemente, de manera irracional, quienes antes secundaban al presidente y se oponían a la participación de los militares en la seguridad pública. Lo que te decía hace un momento es que, de acuerdo a datos del Senado, hasta antes del salto de este senador Faz, que amaneció como senador del PAN y se fue a dormir como senador de Morena como fracción tenía 60, ahora tiene 61, más los 6 del Verde, más los 5 del PT, más los 4 del PES, le daba 75, ahora 76, y con los 11 de Movimiento haría la mayoría calificada, Dante. Bueno, claro, pero ellos saben que nuestra posición es contraria a lo que hoy está argumentando el presidente, entre otras razones,
porque él quiere atender el artículo transitorio quinto que da oportunidad al gobierno a utilizar a la Fuerza Armada Permanente por 5 años, plazo que se vence en marzo del 24, y ahora desea una prórroga. Pero la verdad, lo que subyace en el problema y confrontación que existe es que el presidente de la República ha hecho reformas para pasar a la Policía Federal, que ahora le llama el Guardia Nacional, a el control total del Ejército, contraviniendo, como lo acaba de explicar Germán, el texto constitucional por una parte, y por otra poniendo dentro de la Sedena un ejercicio de policía que le corresponde exclusivamente a los civiles. Ahora, ¿va a pasar o no va a pasar en 10 días, Dante? Porque son 10 días que se está dando el gobierno a través de Morena en el Senado, pues para ver a quién, vamos a decir, convence. Lo que sucede es que el eslabón más débil es el PRI, como ya se acreditó por él mismo al aplaudir la decisión que en la Cámara de Diputados pasó por solo 2 votos. Pero ahí creo que es muy importante que el auditorio advierta que no nada más fue la posición de Alito, fue la posición de otros actores de la vida política del PRI que permitieron que pasara una reforma regresiva que complementa las reformas a la legislación que militarizan a la Guardia Nacional y que además impiden que el gobierno cumpla con el artículo transitorio séptimo, que es el que obliga al gobierno de la República a apoyar a las policías municipales y estatales que tienen 240,000 miembros. Es decir, el presidente de la República está creando una corporación que tiene en este momento 110,000 integrantes y está despreciando a 240,000 policías, entre los cuales se encuentra gente con experiencia. Por eso Movimiento Ciudadano plantea que haya una verdadera depuración de esas policías, capacitación, adiestramiento y equipamiento para que puedan servirle a la sociedad. Él no puede descalificar, como lo hace, a los policías de manera genérica. Los malos elementos, separarlos, a los buenos, capacitarlos y fortalecerlos en sus prestaciones y en el servicio a la comunidad, porque las policías municipales y estatales atienden el 95% de los delitos que se cometen en este país. Deberían de preverlos. Por eso nosotros planteamos policías de proximidad, policías preventivos y también policía de investigación, situación que el presidente de la República ha cancelado, porque ha cancelado todos los programas institucionales de respaldo a estos órganos al servicio de la comunidad, solamente porque él está empeñado en que sean sus proyectos personales los que salgan adelante. Y esto, desde mi punto de vista, no es correcto. Gracias, Dante. Gracias por contestarme esta tarde. Es Dante Delgado, senador y coordinador de Movimiento Ciudadano, creador, fundador además, ¿sí?, de Movimiento Ciudadano. Gracias por contestarme, Dante. Buenas tardes. Termino aquí. Movimiento Ciudadano seguirá firme. Vamos a hacer todo lo posible porque se rechace, si no se consideran algunos elementos, esa reforma y lo quiero decir con todas sus letras. Tenemos que ponerle un alto desde el poder legislativo al presidente de la República. No es posible que quiera que las legislaciones se aprueben sin cambiarles una coma, que el presupuesto de la República se apruebe sin cambiarle una sola partida y adicionalmente que los legisladores que antes votaban en un sentido que eran los de su partido y sus aliados, ahora voten en sentido 100% contrario y que quienes siempre habíamos respaldado a las policías municipales y estatales se dobleguen. Por eso hago un llamado
a nuestras compañeras y compañeros senadores para que asumamos la responsabilidad de dignidad y firmeza con la que debemos de servirle al país y no caigamos en las tentaciones ni amenazas que están lanzando desde el poder público, iniciando por el propio presidente de la República, al que le falta categoría para ser jefe de Estado y prefiere seguir siendo un líder político camorrero, como lo demuestra todos los días en sus mañaneras. Bien, gracias Dante, gracias por tu agregado. Dante Delgado.